Ya son las 7:37 de la mañana, profesores, de regreso, porque hay que hablar de uno de los temas que planteaba Rubén Blades, es educación. Bueno, ese tema lo planteamos todos, Flor, no Todo, solamente pero digo, todos lo porque planteamos. haciendo alusión a lo que dijo ayer, pues. Todos planteamos ese tema, la educación, pero bueno, que la educación, como todas otras facetas de la vida, se encontró con un bache muy grande que fue la pandemia y eso ha generado un problema mundial en todas las áreas de Mm. ejecución. Y la educación no ha escapado de eso, lamentablemente. O sea, veníamos con un problema y ahora el problema se agrava. A pesar de todo ello, pues las autoridades del MEDUCA han hecho todos los esfuerzos necesarios para poder reiniciar clases este año 2022, este año lectivo 2022, y naturalmente presenciales. Ya está con nosotros la señora ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, buenos días. Buenos días, don Edwin. Buenos días, Flor. Saludos, sí, animados por el inicio de este nuevo año lectivo. Está Gonzalo con nosotros también. Ah, Gonzalo, es que tiene la cámara apagada. Saludos, Salió Gonzalo. salió Bueno, huyendo, no quiere que lo Le vea. salió yendo, ministra. eso sí está Ministra, bueno. un tema que me tiene un poco preocupado. Sí, Bueno, a todos nos preocupa la educación, incluye y naturalmente a la propia ministra, pero el tema del uniforme, al final eh, hay claridad en su equipo de la medida que se está tomando en los uniformes, si sí o si no. sí, como no, don Edwin. Sí quiero resaltar, cuando ese artículo se plasma en el decreto 2077 que establece el calendario del año lectivo 2022, sí fue oportuno poderlo incluir, ya que el hecho de que por si hubiera alguna situación especial, sobre todo vinculado a factores económicos, y no queríamos puntualizar que si el papá tiene trabajo, que si no tiene, etcétera, pero sí, conociendo la realidad del país en medio de la pandemia, dejar una medida flexible de que si el niño no tuviera el uniforme pudiera ingresar a la escuela. Nosotros no íbamos a entrar que si era la primera semana, la segunda semana, pero se sabe que ese es un periodo que no debe ser un periodo extenso y lo estamos haciendo prácticamente para el sector oficial. El sector particular también tiene sus disposiciones y creo que ahí no se ha dado mayor problema. Yo sí quiero decirles algo, nosotros hicimos un cálculo de lo que puede salir el tener uniforme o no, y definitivamente que el primer pago del PASEU, de la conocida beca, que incluye inclusive para más de un 60% de estudiantes un doble beneficio, cumple con ese monto que se requiere para iniciar. Nosotros estamos promoviendo el uso del uniforme, pero sí dejando una medida flexible, que si de pronto el chico no tuviera los zapatos o no tuviera la camisa o no tuviera algo, que ese no fuera un impedimento después de 2 años de tener muchas escuelas a distancia. Entonces creo que es importante tenerlo, serán los menos casos. A mí me han hecho consultas, personas que en el núcleo familiar trabaja papá y mamá o que están los ingresos básicos, no, que es que ya habíamos comprado los t-shirts, le digo, pero si usted puede comprar el uniforme, ¿por qué no lo compró? Ahí dice clarito que tiene que ser estudiantes que estén ante esa situación. Y saben que los que conocemos el sistema, y sé que Flor lo sabe, sabemos que esto es algo que se da. Usted va a una escuela y usted de momento encuentra a un niño que quizás no tenga la camisa o que quizás tenga por algún motivo un t-shirt o que lleve otro pantalón transitoriamente, y eso no ha sido realmente un impedimento para ingresar, pero lo estamos puntualizando para que eso no sea la tónica de que si no tienes el uniforme completo con esta lista o con los colores, no vas a poder entrar, resumiéndoles. Al final, ministra, yo creo que lo que tendría que quedar claro por parte del Ministerio de Educación es que los estudiantes tienen que ir en uniforme. Ya ustedes mismos se han convencido de que es más seguro, de que es más económico, Correcto. de que le da, o sea, formalidad al estudiante, a la escuela. Pero yo creo que eso fue lo que pasó, que como se dijo que se podía asistir a la escuela en civil si no tenían los papás para comprarlo, entonces quizás ya hay quienes están haciendo lo que usted misma ha mencionado, compraron unos teachers cuando quizás pudieran comprar los uniformes y les saldrían quizás más baratos que lo Sí, que Flor, mira, así adquirieron. sería bueno aclararte eso. De parte del ministerio no se ha hablado de civil.
Cuando se pregunta qué puede reemplazar al uniforme, obviamente lo Claro. opuesto es civil. El decreto dice clarito, en caso de que se compruebe, y no queríamos entrar en detalles porque no queremos que esto se convierta también en alguna situación de exclusión, que de que hay alguna situación en casa. En las escuelas tenemos los comités de bienestar estudiantil. El director sabe cuando en una casa hay una situación, se puede tener la flexibilidad. Nosotros asumimos que en el primer mes nosotros debemos tener a todos los estudiantes uniformes. El uniforme te da identidad, el uniforme te conecta con un centro Así educativo. es. El uniforme genera una apropiación de dónde tú perteneces, de dónde tú interactúas. Entonces creo que es mandar el mensaje correcto, pero no que producto de alguna situación económica que sí van a estar enfrentando miles de familias panameñas porque no se llevó algo específico, se impida el acceso, sobre todo los primeros días de clase. Entonces, nada más dejarlo claro y gracias por haberme hecho esa pregunta. A mí lo que me preocupa Sí. de la medida, ministra, y usted y yo lo sabemos y todos lo sabemos, ahora se ha hecho muy famoso la palabra bullying, pero el bullying existe de toda la vida. Antes le decíamos congueo, o te toman de Congo, o se burlan de ti. Pero los niños de ahora y los adolescentes de ahora son más duros con eso del bullying, ¿no? Con eso de fastidiar a sus compañeros, son durísimos. Yo a veces les escuchaba expresiones que yo no hubiera dicho eso a un compañero mío, pero bueno, ahora sí se lo dicen. Son duros entre ellos, y los más niños son más duros todavía, por su niñez, por su madurez, inmadurez, por su candidez, son más duros entre sus compañeros. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, bueno, ya se sabe que el que va sin uniforme es porque tiene problemas económicos en su casa, y que eso se traduzca en un tema de bullying a sus compañeritos. Me imagino que Y ustedes evaluaron mira, eso. sí, nosotros hemos estado pendientes y lo que sí te digo, o sea, en un año lectivo regular, tú vas a una escuela y tú te encuentras con algunas situaciones así. Obviamente que quizás podamos tenerlos más, pero también yo quiero aprovechar la primera semana de clase, el 7 de marzo, ya el presidente dio orden para el pago del PASEU y las becas de concurso. Van a estar circulando más de 80 millones de balboas en esa primera semana y creo que es el momento propicio para que los padres hagan un buen uso, los acudientes, de ese dinero que se da exactamente para suplir, en este caso, uniforme y lo básico de los útiles escolares. Entonces, no deberíamos nosotros que esa medida pase de 2 o 3 semanas. Y sí, definitivamente hay mucha gente que se tomó de eso, quizás para avalar alguna conducta de sus hijos, y en eso hemos sido muy claros, de que se tiene que cumplir con la medida del uniforme. Obviamente, el hecho de no tener una prenda no te excluye de entrar a clases los primeros días. Pero ministra, a mí me da mucha pena, este debate lo hemos tenido acá, pero a mí me da mucha pena que sea un debate que en lo particular no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es Claro. que la calidad de educación en nuestras escuelas es muy baja y es muy baja en comparación con la región. Cuando uno ve los resultados del estudio regional comparativo y explicativo del año 2019, Panamá está atrás, atrás de la fila. O sea, tuvimos 659 puntos, pero el promedio en la región es 700. Entonces, ¿usted no cree que en vez de estar debatiendo el tema del uniforme, si el uniforme sí, si el uniforme no, es realmente cómo podemos solventar el problema de la educación en Panamá y cómo Panamá puede salir de los últimos puestos cuando se habla de calidad educacional? Eso es lo que a mí me preocupa. A ver, el tema es necesario de los uniformes. Probablemente sí, sobre todo post pandemia. Pero le voy a decir algo, profesor. Ese problema no resuelve el Se fondo nota del asunto. se nota que Gonzalo no ha vivido lo que yo estoy describiendo. ¿Qué Sí, es que cosa? el problema de la calidad de educación, por supuesto, que es un tema Es lo más grave. que está sobre la mesa, eso sí. Sí. Pero, Gonzalo, el bullying con este tema del uniforme puede ser algo demasiado serio. Puede ser algo Sí. demasiado serio si no se sabe administrar. No, yo lo sé, Créame, profesor. A ver. créame, lo vi así de frente. Le voy a contar rápidamente, ya a los que me escuchan se acordarán, una vez en la de 70 y algo, en el año 70 y algo, Fermín Chan no trajo la tela de los pantalones de la Salle, no le llegó a tiempo, entonces hubo que comenzar la escuela sin los pantalones del uniforme, ya había que ir en blue jeans o en el pantalón que
oiga, y hubo gente que fue con guía por eso, por el tipo de pantalón que llevaban. Hablando de la década del 70 y tanto. Ahora imagínense en estos tiempos modernos. El tema de la calidad de educación sin duda alguna está aquí, que nos está frente a nosotros. Pero a mí me preocupa que un joven o una joven, cuando lo vean llegar sin el uniforme, eso sea objeto de bullying, de que, bueno, ya sabemos que eres pobre, ya sabemos que no hay plata en tu casa, porque el que anda así es porque tiene ese problema. Pero la pregunta es, ¿hay profesionales en las escuelas públicas que toquen esos temas, que ayuden a solventar esos problemas? Y eso hay que decirlo. A ver, que exista bullying o no, yo creo que es algo que lamentablemente no podemos reparar. Sí podemos disminuir, y esa disminución se da con profesionales que estén en las Bueno, escuelas, están los sobre todo gabinetes públicas. psicopedagógicos. El tema es que no hay en todas las escuelas, ministra, ¿no? Y bueno, si me permiten, definitivamente, definitivamente, Gonzalo, yo creo que esta es una conversación pasajera que sí, como dice don Edwin, tiene un raíz en la parte socioemocional y que el estudiante es un ser integral. Obviamente, si nosotros podemos manejar, como ha dicho Flor, que conoce muy bien el sistema, el apoyo con los gabinetes psicopedagógicos que definitivamente no están en todas las escuelas, pero sí están en las regiones educativas, nosotros podemos apoyar. Nosotros durante estos 2 años de pandemia hemos elaborado, y no solo elaborado, ya hemos aplicado más de 8 instructivos que tenemos para lo que es el apoyo socioemocional, e incluyendo el tema vinculado a la salud mental y sí a la vida, que es una estrategia para identificar a aquellos chicos que tienen alguna condición de depresión o algunas otras condiciones que pudieran llevarlo a tomar decisiones no adecuadas y que se trabaje en conjunto con el Ministerio de Salud. Pero si me permites, definitivamente, sobre todo con el informe que tuvimos del ERCE 2019, imagínate que nos hicieran un ERCE ahora, yo creo que la situación sería más crítico y el país entero lo conoce. De ahí la fuerza para poder nosotros generar todo y tener el apoyo de los medios como ustedes, de la comunidad educativa, de las organizaciones no gubernamentales, de todos los sectores para poder nosotros iniciar clases y no solo retornar a lo mismo, sino destacar y poder darle esa relevancia a aquello que ocurrió en la pandemia, como fue la implementación de todos los programas que se hicieron con tecnología, con gestores de aprendizaje, porque lo que no queremos, y lo dice perfectamente el decreto, es regresar como si hubiéramos cerrado en diciembre de 2019 y no hubiera pasado nada. Yo creo que la experiencia y el aprendizaje duro que tuvimos como país nos debe llevar a hacer los cambios, pero además de lo que yo te puedo estar diciendo que podrá sonar bonito, qué sé yo, es el tema de que nosotros en este momento ya estamos haciendo un abordaje a raíz de las pruebas que ya venían 2017 y 2018, sobre todo en esa población de primero a noveno grado, sobre el tema de la comprensión lectora y el desarrollo lógico en matemáticas. Yo les voy a hacer llegar, don Edwin, me comprometo, Flor, Gonzalo, el paquete del material que hemos trabajado con curriculistas panameños, con los profesores especialistas de cada área para mejorar la comprensión lectora a través del programa Aprendamos Todo a Leer, que incluye una serie de recursos, y precisamente el viernes vamos a tener la Expomeduca, que ya la hicimos en el mes de noviembre en el área de Juan Díaz, ahora la vamos a hacer en la Normal de Santiago, donde se puede ver todo eso que se ha producido, que a su vez está acompañado de la capacitación docente, que a su vez está acompañado de los recursos educativos y que a su vez está acompañado de instructivo para los padres de familia, porque es un complemento lo que se tiene que tener. Yo creo que a mediano plazo, yo no puedo hablar de corto plazo, los cambios en educación, ustedes yo creo que son unos conocedores expertos en el tema educativo, no los vamos a tener en 1 o 2 años, pero por lo menos se pueden sentar las bases de estos cambios que queremos tener. El incremento de las actividades que se están haciendo y los complementos para favorecer la educación STEAM. Nosotros estamos por subsanar 2 artículos de la Ley de Política de Equidad Digital que nos lleva a los cambios de las competencias curriculares para el siglo XXI. Entonces, si nosotros vamos a hablar de que sí es verdad que estamos muy por debajo en las puntuaciones y eso no lo podemos maquillar para que se oiga bonito, estamos críticos en una situación de calidad educativa, y no solamente nuestros estudiantes de primaria, nuestros estudiantes de premedia y los graduandos, inclusive cuando van a optar por ingresar a universidades tanto nacionales como internacionales. De ahí todas las estrategias que hemos diseñado, inclusive una plataforma que al menos con los estudiantes del nivel medio trabaja una estructura
académica diferente, interactiva, apuntada al STEAM, a la gamificación, e inclusive al desarrollo de un marco lógico sustentado en el escenario de PISA, que te lleva a otros procesos de verificar qué es lo que tiene el estudiante a nivel de competencia. Entonces creo que nos debe, cuando digo nos debe es porque es la propuesta de lo que nosotros tenemos y es ahora el compromiso que tiene un equipo de supervisores, un equipo de directores que son los supervisores inmediatos de lo que ocurre en un salón y verificar qué es lo que pasa. Y la prueba ERCE, además de que reflejó lo mal que estábamos en muchas áreas, decía, uno de los factores asociados es la cantidad de días de clase que los niños van a la escuela y la cantidad de días que el docente asiste a la escuela. Y ese es un tema que nosotros en los lineamientos que hemos dado es que si acaso el aniversario es un día al año, pero nosotros no podemos estar suspendiendo clase por reuniones, por juntas, por comité y por todo lo que se tenga que hacer, sino empezar a generar, porque esto es una cultura que quedó instalada y yo vengo Claro, del sistema educativo, ¿no? pero más allá de eso que usted comenta, yo quisiera saber, bueno, cuál va a ser el trato que se le va a dar a los profesores, porque en ningún momento yo le he escuchado, ministra, aplaudiendo todo lo que está mencionando, en que se va a elevar la exigencia para el profesor, porque es que hay que decirle algo, sí, esto es un conjunto, pero no todo el problema viene dado de los estudiantes, también hay una gran responsabilidad de los docentes. La pregunta es, ¿el Meduca va a elevar las exigencias para cuando se le solicite, por ejemplo, la inscripción a los nuevos docentes que quieran ingresar dentro del sistema público para ser profesores? La exigencia también tiene que cambiar. Sí, hay algo importante. Cuando te hablé del supervisor local, es ese que se tiene que responsabilizar del trabajo que ocurre en su escuela y el trabajo que ocurre en su zona escolar asignada. Lo que sí te digo, las exigencias de ingreso al sistema educativo están estipuladas por ley. Y en este momento nosotros tenemos a raíz de aquella finalización del huelga del año 2014, que luego se dieron algunos arreglos en el año 2016-17, el cambio del decreto 100 donde se habla del rol de todo el personal docente de la estructura del sistema educativo. Ese es un trabajo que lleva casi 4 años y que nos tocará a nosotros presentarlos a través de esa modificación, las exigencias que tiene el personal que está contratado en el Ministerio de Educación. Entonces, es importante que se sepa que ese trabajo se está haciendo y no es un trabajo vertical, es un trabajo que se está haciendo con todos los actores del sistema educativo a través de un proceso de certificación de escuelas y de poder organizar una estructura de evaluación diferente y saber qué es lo que pasa. A propósito de eso, ministra, yo sé que la pregunta va a sonar como extraña y la respuesta, hasta la respuesta tal vez también, pero usted ya en los 2 años y medio que lleva de gestión como ministra, ha logrado sentarse con todos los dirigentes, pues son como N cantidad de gremios, ¿no? Son como, cada vez que uno pierde una elección, el que pierde crea otro gremio, Sí. y así por el estilo. Ha logrado sentarse con ellos y tratar de buscar un mínimo común para producir algún cambio y en lo que ellos pudieran estar de acuerdo junto con el Meduca en producirlo. Nos hemos sentado prácticamente con los que están organizados e inclusive hemos atendido a los que legalmente no están organizados porque nos toca escuchar a todos, inclusive no solo gremios docentes, gremios de directores, gremios de supervisores, gremios de otras áreas afines a la educación. Yo sí tengo que resaltar que ese tema en especial, obviamente no es un tema que está en la agenda, yo lo tengo que decir, pero sí se ha podido observar el deseo de retornar a clases y sí quiero decirles, el tema de la prueba ERCE nos golpeó a todos. Y sí, Gonzalo, te quiero decir, yo como docente de educación especial, al que menos imputaría en un resultado de una prueba de país es al estudiante. Por eso hablé de factores asociados, de la estrategia metodológica, de las condiciones del contexto, del apoyo de los padres de familia, de incluso todo lo que genera la asistencia a clase de un docente o las condiciones que se dan en el contexto educativo. Sería muy cruel nosotros hablar de que el estudiante, ahí no estoy de acuerdo y yo creo que coincides conmigo, porque no es que estamos castigando. Sin embargo, sí hay un interés en ese retorno a clase y en ese mejorar las condiciones. Yo sí tengo que hablar especialmente de los niños de primaria. No puedo estar diciendo que con todos hemos consensuado, porque en esas reuniones se debaten otros temas y tengo que ser muy clara y muy honesta en lo que se maneja en esas mesas. Ministra, fíjese que cuando usted viene por acá, el teléfono que tenemos aquí para recibir mensajes de WhatsApp se activa.
Permítame hacerle algunas de las preguntas que están mandando los oyentes. Una de ellas, rápidamente, a ver si la puede contestar. ¿Cuándo empiezan a activarse las escuelas como tal? Porque dice que han ido a las escuelas y que la información de uniformes, de libros, dice que no se la dan hasta la semana antes del inicio de clases. Las escuelas están abiertas desde el día 3 de enero. ¿Y hay quien atienda a los padres de familia? Claro que ¿Sí? sí, las escuelas no pueden estar cerradas si todo el mundo retornó y las personas que están laborando están cobrando su salario. Entonces, no sé, habrán zonas o lo que sí te puedo hablar es que las áreas inaccesibles de la comarca obviamente no están abiertas, serían las únicas, el resto de las escuelas deben estar. No sé si estamos hablando de escuelas del sector particular o oficial. Desde el día 3 de enero y sobre todo estos días que estamos con el Oficial. proceso así, con el proceso de mantenimiento y reparación, debe estar el personal de las escuelas. Los directores tienen que estar. En las Bueno, direcciones regionales se debe dar la información. Si después me lo quieres hacer llegar al WhatsApp, te lo agradezco para saber qué escuela es esa, excepto escuelas que 1 o 2 días, que no deben haber pasado de 2 días, hayan tenido que cerrar por clúster de COVID y eso se maneja directamente. El único que autoriza tener una escuela cerrada es el Ministerio de Educación. O sea, no ministra, debemos tener. este año va a ser todo un reto porque no solamente que vienen de 2 años de que no habían ido a la escuela, sino que este año va a haber quizás más estudiantes en las aulas de clase. Eso conlleva que han tenido que nombrar más docentes. Todo eso ya está listo para el inicio de año escolar. Los docentes que se requieren para atender esa gran población estudiantil que va a ingresar al sector público. Se hizo el concurso, la fecha estipulada, nosotros tuvimos un desfase de una semana en el mes de diciembre que tuvimos el CIARE, que es el Sistema Integrado de Recursos Humanos caído, se corrió una semana, sin embargo, nosotros estamos trabajando con todos los equipos para que la primera semana en el concurso es de 3.169 posiciones, por ahí va la cifra, concursaron 19.000 docentes. Entonces, ese es un fenómeno que ya tenemos que sentarnos y verlos con las universidades, porque hay una demanda muy grande de ingresar al sistema educativo. Lo que sí te puedo decir que de esos 3.169 docentes, nosotros en este momento hemos focalizado, hemos extraído de la muestra o de la data de los concursantes ya la definición o la designación de aquellos 555 docentes son de primaria. Los otros son de asignaturas especiales y la fecha más tardía de ingreso será 17 de marzo, que es la fecha que termina el concurso. Sin embargo, estamos haciendo los ajustes, tenemos una mesa con Contraloría y todos los niños de primaria, que es donde podemos tener el tema, no, el maestro no está nombrado, el maestro no ha llegado, deben estar porque estamos hablando que se está trabajando primero con primaria y luego con las otras asignaturas de premedia, media, asignaturas especiales. ¿Tienen previstos cursos de nivelación, ministra? Nosotros estamos en este momento trabajando con uno de los laboratorios de UNESCO que se llama SUMA, un paquete de nivelación y recuperación. Es más, en el documento, en la guía de aprendizaje del docente, está inserto un paquete de recomendaciones de 10 actividades de nivelación para el primer mes o el primer trimestre por contenido y por objetivo. Eso lo estamos incluyendo como parte de las muestras que tuvimos durante todo el año y de verificar de que había un gran desfase entre los objetivos que tenían que haber logrado los estudiantes y el logro de objetivos de contenido. Así que eso nos debe ayudar. Por el otro lado, nosotros estamos preparando ya para este año tener una estrategia de nivelación y recuperación paralela que no la pudimos hacer en el año 2021 porque pues tuvimos la situación de que no todas las escuelas entraron semipresencial y todo lo demás, para eliminar ese famoso programa de recuperación académica. Y digo famoso porque en 15 días tú no puedes recuperar un contenido de todo un año lectivo. Este año lo llevamos a 7 semanas, pero sabemos que si nosotros generáramos una estrategia de acompañamiento paralela, simultánea a lo que va ocurriendo en el año, como lo tienen muchísimos otros países, no tuviéramos que estar en esta situación tan desgastante para el estudiante, para la familia y para el sistema en programas de recuperación de 2 semanas o de 3 semanas y que no solamente es la semana completa, es que vas 1 o 2 horas de acuerdo a la cantidad de asignaturas que tienes que recuperar, etcétera.
Ministra, volviendo al tema que hablaba con Gonzalo sobre la cantidad de días de clases que hay en el sistema escolar panameño, ¿ustedes tienen previsto que para los próximos años, quizás para el próximo, entrar más temprano al inicio de año escolar? Todos pensamos, por lo menos nosotros aquí pensamos que este 2022 las clases iniciarían por lo menos en febrero, pero no, nos fuimos a marzo como si fuera un año regular cuando venimos de 2 años de que no hubo clases presenciales. Bueno, y eso ya lo hemos hablado aquí con usted, pero lo que le pregunto es si para el próximo año o los próximos años tienen contemplado que las clases empiecen más temprano. Cuando nosotros en el año 2019 presentamos la ruta de cómo iban aumentándose, incorporándose los días de clase, ya nosotros para cerrar el periodo de gestión deberíamos estar en 210 días hábiles de clase. Sí lo tenemos contemplado y definitivamente al vernos ante la situación de una gran cantidad de casi 40.000 estudiantes aplazados, ya que teníamos la proyección para el mes de octubre, tuvimos que hacer la corrida para el inicio del año lectivo en marzo. Ya para el otro año nosotros debemos estar iniciando por lo menos la segunda o tercera semana de febrero para completar esos 210 días a lo que estamos aspirando como país y entendiendo que tenemos que nivelar con el resto de la región. A ver, ministra, Finalmente, adelante. diga, No, Gonzalo, adelante, diga. profesor. No, porque es que mi pregunta es política, así que adelante, por favor. Ministro, finalmente, eh, esa preocupación que todos tenemos y que Gonzalo expresaba hace un momento en cuanto al nivel y que usted también tiene y lo ha reiterado, no hay una varita mágica que lo va a resolver. Esto todos sabemos, de alguna manera hemos estado vinculados al sector, que los cambios se van produciendo poco a poco, no lentamente, pero sí poco a poco. Y uno de los factores claves que parece que no logramos resolver en Panamá es el tema de la supervisión. Pasado este problema de que, bueno, ya se puede regresar a las clases presenciales y con todos los ajustes que estén haciendo, el despacho le meterá o cuándo le va a meter duro al tema de la supervisión que a los educadores no les gusta. Por una razón que yo desconozco. No digo que a todos, pero hay un porcentaje alto que no quieren que el supervisor llegue y se meta en el salón y haga un dictado como se hacía antes o ponga una resta y una suma, etc. El tema de la supervisión es lo que para mi gusto marca la diferencia entre el sector público y el sector privado, el sector particular. ¿Le meteremos más mano a eso? Es lo que es el lineamiento que está dado, inclusive ellos han sido parte de todas estas propuestas de retorno por región educativa y en este momento, prácticamente desde hace un mes, ellos estuvieron algunos en vacaciones, son los que están al mando con los directores de todo este proceso, no solo del retorno a clases, sino del apoyo con el tema del Conescuela, del tema del FESE, que inclusive históricamente vamos a tener en el cierre de esta semana 90 millones de FESE en las cuentas de las escuelas y ahí es donde está parte de ese recurso que se puede usar para suplir las necesidades básicas de las escuelas y la idea es que puedan ser parte de este proceso. Nosotros nos reunimos con ellos bastantemente y cuando digo nosotros es de la Dirección General para abajo, por zonas escolares, hemos mantenido reuniones con supervisores nacionales prácticamente de octubre al mes de febrero por el reto que va a implicar esto, la adaptación de los niños que nunca han estado en la escuela, que están llegando, que llegaron de la casa a tercer grado, la adaptación de los chicos que están saliendo de 12º grado, todo el tema que vemos en la comarca, el desfase sobre todo en los procesos de comprensión lectora básicos para el resto de los aprendizajes, son alrededor de 450 supervisores nacionales y regionales que deben asumir ese rol con el mayor de los compromisos y ahí estaremos para dar seguimiento. Nos toca creer que lo vamos a hacer y nos tocará, como muy bien lo dijiste tú, ejercer la autoridad en forma firme para que esto se cumpla. Dime, Gonzalo, ibas a hacer Ministra, una antes de pregunta. la No, política, no, espérese, antes pero... de la pregunta política de Gonzalo, espérate. Ministra, aquí le pregunto a un oyente, ¿cuál es el plan de trabajo que mantienen para hacerle frente a la falta de pago a los proveedores de proyectos de inversión que hasta incluso ya están entregados, inaugurados y con acta final? Ejemplo, Escuela Ernesto Telefebre, Armodio Arias Madrid, esta es la de Chame. Dice, más de 25 millones de dólares en cuentas por pagar a dichos proveedores por trabajos ejecutados y con un periodo superior a los 120 días calendarios. ¿Cuál es el plan del Meduca? Sí, lo conozco y es un poquito más porque nos han seguido entregando escuelas. Recuerden que a partir del 15 de febrero, o sea,
a partir de mañana, nosotros iniciamos las solicitudes para los traslados de partida y poder ir inyectando las partidas y hacerle frente a eso. Son más de 12 escuelas en este momento que ya están entregadas y estoy muy consciente de esa necesidad. La directora de Finanzas junto con el viceministerio de Infraestructura están haciendo los procedimientos y nosotros creo que nos toca el miércoles como una de las primeras instituciones que irá a hacer los traslados de partida para ir inyectando las partidas presupuestarias. Bueno, y aquí, espérate, Gonzalo, sobre la supervisión de la ortografía de los profesores, de verdad, ministra, hay unos profesores que escriben, pero una cosa que da de terror, decisiones con SC. ¿Alguien mira eso? Bueno, como lo sabes tú, el supervisor local o directo de un centro educativo y de un docente es el director de la escuela. Nosotros nos hemos estado reuniendo con ellos y ellos tienen que hacer los ajustes para que las cosas salgan de la forma correcta y de acuerdo a lo que establece el decreto 100. Alguien tiene que ver eso y son ellos. Son ellos los que revisan los planes diarios, los planes semanales, los planes trimestrales, la forma en que presentan los informes y son los que tienen que estar ahí para acompañar el proceso. Ahora sí, ministra. Dígame, un poco de Gonzalo. política. No. Gracias por la respuesta que voy a obtener. Mire, mucha gente en el diarismo comenta que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo necesita un cambio. Se habla del golpe de timón desde hace algunas semanas. El presidente Laurentino Cortizo hizo un movimiento la semana pasada y yo quería preguntarle si usted cree que se justificaba ese movimiento, número uno. Y número dos, si vienen nuevos cambios. ¿Por qué? ¿Por qué se lo pregunto? Porque quedó un sinsabor en la ciudadanía, sobre todo quienes adversan al presidente, quienes critican al presidente, de que el cambio no fue a la raíz, sino fue básicamente a las ramas, por llamarlo así, si hacemos una extrapolación hacia un tema de flora y fauna. ¿Para usted se justificaba ese movimiento? Y le pregunto, ¿vendrán más? Bueno, yo creo que el presidente tiene toda la potestad de evaluar el equipo y tomar decisiones. Entonces, con relación a eso, obviamente nosotros somos parte del equipo del presidente y respaldamos las acciones que él tome. El hecho de que vengan más o no, yo sí quiero decirle, el presidente insiste en el cierre de los consejos de gabinete, en el cierre de las giras de trabajo, y es una información pública, en el cierre de los Conescuela, que él seguirá revisando las ejecuciones de todo su equipo de trabajo e irá tomando decisiones en base a las ejecuciones. Es lo que te puedo decir y somos parte de un equipo y respaldamos las acciones del señor presidente Gonzalo. Ministra, y ahora sí para finalizar, el tema de los viajes de los gremios, de los dirigentes de gremios que se la pasan paseando a Cuba, Venezuela, Costa Rica, bueno, una cantidad de países. ¿Eso se va a fiscalizar con más rigurosidad en adelante? Nosotros sí estamos en este momento revisando el procedimiento que está para eso, pero sí tengo que decirte, eso es ley, o sea, ese porcentaje que ellos reciben. No, el porcentaje es ley, el tema es que lo usen como se debe y que no falten a clases porque se van de paseo. No, nosotros sí mandamos un lineamiento, nosotros no podemos estar faltando a clase por esas situaciones a menos que tú me digas que vas a ser expositor de UNESCO, qué sé yo, y no te tienes que ir 15 para eso, como pasa o como suele pasar en el periodo del verano y obviamente desde el año 2020 no se daba. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso y cuando te dije de los ajustes que vamos a tener en relación a minimizar la cantidad de días que se toman para otras cosas que no es el acto educativo, incluye también los ajustes que vamos a tener. Para eso están los 2 recesos y para eso está todo el periodo de vacaciones, que inclusive inicia a mediados prácticamente del mes de diciembre, que seguimos nosotros cobrando nuestro salario. 8:11 minutos. Ministra, muchas gracias por habernos dado este tiempo y darnos las explicaciones de las preguntas hechas. Muy amable. Hasta luego, que pasen buen día. Feliz Día de la Amistad. Chao. Igualmente.